Buenos días, estudiantes del cuarto de secundaria de nuestra institución educativa La Salle. Hoy día es nuestra clase virtual del área de matemática. Tenemos que saber nuestro propósito de la clase de hoy día. Dice, establecemos relaciones entre datos, valores desconocidos, condiciones de equivalencia y estrategias heurísticas para determinar la suma de términos de una progresión geométrica. Entonces, he partido de una situación de la vida real. Dice, el papá de María decide ahorrar 10 céntimos el día que María cumpla un año. Luego, irá duplicando la cantidad en todos los cumpleaños de su hija. Y acá hay dos preguntas. Dice, ¿cuánto de dinero ahorró el año que María cumplió 15 años? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el total de ahorro en los 15 años? Muy bien. Según el problema, nos menciona que el primer año, cuando cumple María el primer año, el papá debe ahorrar, dice, 0,10 céntimos, 10 céntimos. El segundo año, dice, va a duplicar. Entonces, cuando me habla de duplicar, entonces acá vamos a multiplicar por 2. Y al multiplicar 0,10 por 2, me sale 0,20. Ahora, entonces, el primer año 0,10, cuando cumple 2 años 0,20. Cuando cumple 3 años, como dice el problema, va a duplicar, entonces acá voy a multiplicar por 2. Y si yo multiplico 0,20 por 2, me sale 0,40. Muy bien. Y así va a seguir duplicando hasta cumplir los 15 años. Eso es lo que nos menciona la pregunta A para poder resolver. Entonces, esto viene a ser una sucesión. ¿Por qué? Porque cada término está multiplicando por una misma razón. En este caso la razón viene a ser 2, porque como va duplicando, va multiplicando por 2, por 2, por 2, de esa forma. Entonces, para ello nosotros tenemos que conocer algunas fórmulas. Entonces, para hacer algunas fórmulas, para hallar, por ejemplo, la primera pregunta, tenemos que saber el término general. El término general es A sub n va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1. Esa es la primera fórmula. Y para hallar la pregunta B, me pide la suma. Entonces la suma, ¿a qué va a ser igual? La suma de esa operación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevada al número de términos menos 1 y todo dividido entre la razón menos 1. Muy bien, ahí nosotros tenemos, acá ya le he colocado el último término. ¿Cuál es el último término? A sub n es el último término. Esto de acá viene a ser el primer término. A sub 1 es el primer término. La razón simboliza la R. El número de términos es la letra N. Y la suma simboliza la letra S. Muy bien. Teniendo en cuenta esas dos fórmulas, entonces nosotros vamos a hallar la pregunta B. Pero ¿cómo hallamos? ¿Cuánto dinero ahorró el año que María cumplió 15 años? Entonces, para no estar haciendo así de esta forma, multiplicando por 2, entonces aplicamos nosotros esta fórmula del término general. ¿Y cómo es esa fórmula? Así, el último término es igual
al primer término multiplicado por la razón elevada a la n, elevado a la n menos 1. Solo consiste en reemplazar. Sabemos que el último término viene a ser a sub 15, no sé cuánto es. Entonces, al reemplazar me va a quedar de esta forma. El último término va a ser igual. ¿A qué va a ser igual el último término? Va a ser igual al primer término. ¿Y cuál es el primer término? 0,10 multiplicado por la razón. Y la razón es de cuánto en cuánto está yendo, de 2 en 2. 2 elevado al número de términos. ¿Y cuál será el número de términos? ¿Cuántos términos vamos a tener acá? 15. Sería 15 menos 1. Muy bien. Ahí resolviendo, entonces, va a quedar de esta forma. El último término va a ser igual a 0,10 por 2. 15 menos 1, 14. Entonces, voy a multiplicar 0,10 por 2 a la 14. Es 16.384. 16.384. Muy bien. Entonces, el último término, aquí va a ser igual a la multiplicación de 0,10. Sería 1.638,40. ¿Cómo sería mi respuesta? ¿Cuánto dinero ahorró el año que María cumplió 15 años? El año que María cumplió 15 años, han ahorrado 1.638 soles con 40 céntimos. Eso sería el resultado de la pregunta B. Ahora, en la pregunta B me pide el total. O sea, voy a sumar 0,10 más 0,20 más 0,40 más hasta llegar acá. Pero para no sumar así de esa forma, aplico la fórmula. Y la fórmula en ese caso es, por acá la hacemos, es la suma es igual al primer término multiplicado por la razón elevada al número de términos menos 1, y todo está dividido entre la razón menos 1. Ahora solamente consiste en reemplazar. La suma va a ser igual, el primer término. ¿Cuál es el primer término? Acá me menciona 0,10, 0,10, que va a multiplicar ¿a quién? A la razón. Y la razón es, ¿de cuánto en cuánto está yendo? 2. 2 elevado al número de términos. ¿Y el número de términos cuál es? El número de términos, en este caso es 15. 15 menos 1, todo dividido entre la razón. La razón viene a ser 2. 2 menos 1. Ahora solamente consiste en realizar la operación. La suma es igual a 0,10 multiplicado 2 a la 15. 2 a la 15 me sale 32.768. 32.768 menos 1. Menos 1, todo sobre 2 menos 1 es 1. Entonces la suma es igual a 0,10 multiplicado por la resta, 32.767. Al efectuar la multiplicación me va a salir 3.276,70 céntimos. Eso vendría a ser el resultado de la pregunta B. Muy bien, ahora pasamos a ver la situación número 2. Muchas gracias.